ahora. Ok, vamos. Entonces, como yo les dije la vez pasada, la idea acá, de hecho, me avisan si quieren compartir para, creo que ni siquiera he puesto los permisos, pero la idea de esta actividad es que ustedes elaboren sobre lo que hemos visto. Los temas que yo propuse principalmente eran varios de los problemitas que hemos visto, que yo les dejé ahí como la inquietud de qué fue lo que pasó ahí, qué era lo que estaban haciendo, ya sea los egipcios, los babilonios, etcétera. Creo que de los chinos no tenemos nada, pero sí tenemos de los hindúes, de los babilonios y de los egipcios. Uh, y sobre cuál es, casi que desde un punto de vista epistemológico, cómo es que ellos saben lo que saben en matemática sin un papel preponderante del formalismo y sin rigor matemático en lo que están haciendo. O sea, porque en realidad no hay demostraciones rigurosas a como las consideraríamos hoy por hoy. Entonces, todos estamos de acuerdo en lo que vamos a hablar. Sí, profe. Sí, José. Creo que lo que dijo fue sí, ¿no? Sí, sí. Ok. Ok. Entonces, empecemos. ¿Quién me quiere explicar qué es lo que sucede acá? Y si alguien quiere tomar, o sea, pueden usar la cámara y escribir algo en papel, o si pueden escribir en el teléfono, en la tablet, pues yo les doy permiso de compartir pantalla. Oye, yo tengo un desarrollo, pero lo tengo aquí en un PDF que escribí en la tablet, no sé si lo puedo compartir. Ok, denme un segundo y en este momento ya tiene permiso de compartir. Ok, vamos a ver. Ok. Este fue como el razonamiento que yo intenté ver qué fue lo que hicieron, pero básicamente yo llegué a que ellos están haciendo como una estrategia, porque primero lo que usan es el 7. Esto yo asumí que es para quitar la parte de que es de fracción y le da un número entero, que es el primer resultado que les da 8. Y después lo comparan que es con el que quieren, que es el de 19. Entonces, lo que están haciendo básicamente es con el resultado de 8 y el 19, es que están ajustando para que les dé la parte 19, que es el resultado que se quiere. Entonces, digamos, aquí dice el análisis con la parte de 7, que básicamente lo que les da es esto, 19 por 7 entre 8, que eso es 16,625. Y esta parte sumada convenientemente con la parte que era el resultado que era 19 y el otro que fue el 8, que fue la primera parte, eso suma el 19. Entonces, básicamente lo que están haciendo, llegué yo a pensar que es como la división es un algoritmo de resta repetitiva, entonces ellos están acomodando dos partes para que juntas sumen el 19, que es el que quieren. Eso fue lo que pensé yo a nivel personal. Ok. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Quiere elaborar un poco al respecto? Y profe, yo con este no puedo aportar porque me dediqué a los que vimos la clase pasada. Entonces, según yo, tengo lo de la clase pasada. Entonces, que cuando lleguemos a esa parte ahí, pero este sí lo puedo volver a proyectar como para verlo. Ok. Y a ver si puedo ver algo ahí. Ok. Ay, Dios mío. No sé, el mouse lleva un par de días. Ahí está. No, es este. Voy a ver si puedo conectar la tableta directamente para no tener que pasarlo a PDF y después pasárselo a ustedes. Okay.
En estos momentos siguen viendo La presentación. La Ajá. presentación. La sí. presentación, sí. Ok, perfecto. Eso me da tiempo de, mientras ustedes lo pueden ver con un poco más de detenimiento, de hacer esto en screencast. Lucho, ¿puede volver como a decir que, cómo fue lo que pensó usted? Sí, es que digamos, esta parte obviamente lo que dice 2 más un cuarto más un octavo, eso es porque ellos hacían fracciones separadas, pero eso es básicamente lo mismo que 2 y 3 octavos, si no me equivoco. No, 5 octavos. Entonces, digamos, lo que dije yo es que ellos agarran la aproximación de 7, es el primer amague para quitarse ahí en donde dice la primera línea, x más un séptimo por x igual a 8. Y el resultado que ocupan es el de 19. Entonces ellos agarran 19 entre 8 porque esa parte agregada a la de 16 les va a dar el 19. O sea, es como agarro yo primero la parte con 7, analizo la 19 con 8 y eso, la diferencia es lo que me va a dar 19 después. Que Sí, fue lo es que que- escribí básicamente ahora. Sí, es que no, yo lo que estoy viendo acá, por eso es que no sé si es que no entiendo ni el problema, porque ellos lo que quieren resolver es eso de ahí, o sea, esa ecuación de ahí. Entonces dice que están tomando x igual a 7, pero por eso yo, o sea, dice x más un séptimo de x es igual a 8. O sea, yo no sé, digamos, ahí qué es lo que, Lo que hacen es sustituir La X. Ahí digamos. sustituyeron, sí. Ahí Sí, que sustituyeron para que les La vez de encontrara sustituir el 7. un valor, Ay, para encontrar el primer valor entero, digamos. Y luego nada más como completar, eso es lo que yo creo que están haciendo, como Es encontrar un para- valor grande entero y luego ir completando con cosas que ya X saben. igual 7 es una aproximación primera. Entonces, eso es una parte. Y después agarran en 19 entre 8 y esas dos partes combinadas es lo que da el 19, que fue lo que yo hice yo ahora combinando las ecuaciones. Y ya exacto los decimales para que ajuste 19. Ah, ya. Bueno, veamos lo siguiente. Déjenme ver si... tengo que cambiar de mouse. Déjenme mejor nada más compartir. Ok. Deme un segundo. Voy a cerrar cualquier cosa innecesaria para que... Ok. Entonces démosle compartir nada más la pantalla entera para poder pasarme de un lado a otro. Desktop. Ok. Imaginémonos que ahora tenemos esta ecuación. 2x más un medio de x igual la edad de alguien. Bueno, para que no se cante mucho. 22. Hijo de puta. 23. Bueno, 23, está bien. 29, man. 29. Espérense que lleguen al cuarto piso. No se preocupen, no está tan lejos como creen. ¿Cómo creen ustedes que resolverían en este caso esta ecuación tal cual está? O sea, es el mismo tipo de ecuación, ¿verdad? No, lo único que estamos es que ahora estamos dándole otros valores. ¿Cómo la resolverían? Esos toman ahí, supongo que X es igual a 2 primero, ¿verdad? Que entonces, si obtenemos x igual 2, entonces 2x más un medio de x es igual a 5. Ajá. Y después es 23 entre 5. Ok, entonces están diciendo que es... ¿y qué es 23 entre 5? ¿Ese es el x que usted quiere? No, esa es como lo que Después, le falta. sí, Como ese lo que le falta 23 para entre completar. 5, después hay que buscar buscar la forma de expresarlo como de fracciones, debo decir, lo que parecía en el ejemplo. Ok, no nos preocupemos en esta parte que ellos, por el tipo de representación numérica que tenían, podemos dejarlo como una fracción impropia como lo tenemos acá, no nos preocupemos por eso. Entonces, ese sería el valor de x. No. Ese valor es por el 5
entonces ya le da el 23. Pero es por siguiendo el algoritmo que ellos hacen. Veamos, 2 por 20, ¿qué? Digamos, este 23 entre 5, ellos, siguiendo el algoritmo de la presentación, ellos lo expresan como las partes enteras y luego las fracciones. Y eso después lo multiplicaban por el 2, que en este caso, bueno, en esta presentación es 7. Ah, bueno, sí, está en la última línea. 7 por la parte que le da la división a 1. Entonces, en este caso, sería, lo que ustedes me están diciendo es que esto multiplicado por 2, que fue el X original que agarramos, esto es mi X. Eso es lo que me están diciendo. Y veamos, ¿qué sucede si agarramos, o sea, esto sería 46 entre 5. Entonces, ¿qué sería 2 por 46 entre 5 más 46 entre 5 por 1/2? Eso sería 94, 92, perdón. 92 entre 5 más 23 entre 5, que es 115 entre 5, que es 23. Entonces, efectivamente, esto está bien. Vámonos con otro color. Un rojo más chillón. ¿Cuál es el concepto? O sea, ustedes aquí me están hablando de una estrategia. Y sí, efectivamente, esto es una estrategia. Heurísticamente, ellos llegaron a que esto funcionaba, pero ¿qué de lo que nosotros, o sea, cuál concepto que nosotros vemos en cualquier momento están aplicando ellos acá? Yo lo pensé como el algoritmo de la división, porque están como agarrando básicamente sumas, multiplicaciones y las están acomodando. Sí, yo también lo pensé así. Okay. Ok, entonces, vean, ellos tienen la variable y el valor total, o sea, el valor de la ecuación. Entonces, ellos dicen, usted empieza con 2 y le da 5 y yo quiero que me dé 23. Entonces tengo que averiguar esto. Y en realidad, si usted ve esto de esta manera, esto es, la ecuación es 2 más 1/2, o sea, una constante por X igual 23, o viéndolo de una manera es AX igual B. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? 5 es a 2 como 23 es a X. Bueno, no sé, esta era, yo es que uno no usa en realidad regla de 3 con tanta frecuencia escrita así, uno, no sé, yo siento que eso es una de las cosas que uno hace más en la cabeza, pero este tipo de cosas, de hecho yo creo que esto, por lo menos en mis tiempos, se veía en la escuela, regla de 3. Ahora, es una regla de 3 muy escondida. Yo eso se los acepto. Pero esencialmente el concepto que ellos están utilizando para resolver esa ecuación es simple regla de 3. Y eso se viene del hecho que usted va a tener que, si lo vemos de esta manera, usted lo que va a tener es 2 más 1/2 o de por 2 igual a 5 y 2 más 1/2 de el valor de X igual a 23. Entonces, como a ambos lados tenemos igualdad y en ninguno de los lados es 0,
Entonces nosotros podemos hacer la división, déjenme hacerlo aquí más abajo y me va a quedar 2 más 1 medio por 2 entre 2 más 1 medio por 2 perdón, por X es igual a 5 entre 23. Este cancela este. Y lo que nos queda es que X es igual a 2 por 23 entre 5, que era lo que ya teníamos. Como les digo, es una simple regla de 3 lo que están haciendo. ¿Queda claro la idea que estamos explorando? Sí. Ok. Pero sí, o sea, es interesante, ver, en este caso, ver cómo hacían ciertas cosas y es cierto, ellos tenían una manera muy distinta de ver las cosas a como las tenemos nosotros. O sea, a nosotros nos parece un poco, nos parece casi increíble que en realidad lo que nosotros, la matemática, como la expresamos nosotros, ¿alguien tiene idea de dónde viene? La notación, que la mayoría de la notación moderna, porque no podemos decir que toda, pero la mayoría de la notación moderna en matemática, ¿qué tan vieja es? Piensen ustedes. La notación en matemática, la que usamos hoy por hoy, viene de Bourbaki, viene de los 30s, o sea, tiene 80 y resto, poco menos de 90 años. Y aquí estamos hablando de gente que hizo sus trabajos hace 3, 4 mil años. Entonces, efectivamente, y es una de las cosas que conforme pasa el tiempo, nosotros en este curso nos vamos a enfrentar al hecho de que la notación es importante. O sea, el avance de la matemática sí en mucho responde a los grandes hombres de matemática o a las grandes personas. Lo que pasa es que con muy pocas excepciones, honestamente, por la mayor parte de la historia han sido hombres. Y todos sabemos que eso o espero que todos sepamos que eso no deviene de ninguna diferencia en el cerebro masculino y femenino, sino en el hecho de que por mucho tiempo se consideraba que solo los hombres podían hacer matemática. Pero en fin, no es solo el matemático el que hace matemática, o no es solo el matemático el que colabora a que la matemática evolucione. Es el que se preocupa en cómo representarla. Porque muchas veces nosotros nada más por pereza usamos la misma notación a lo que estamos acostumbrados y más o menos la adaptamos, pero por muchísimo tiempo, o sea, nosotros incluso vamos a llegar, creo que vamos a ver en algún momento algunas de las notaciones de Newton que son complicadísimas, algunas de las notaciones de Cauchy, un siglo y medio después, que también son bien complicadas. Y creo que en algún momento yo les había dicho que uno no debe dejar que el mensaje, o sea, que la forma en la que uno expresa un mensaje sea una barrera para acceder al mensaje. Una buena notación, una notación simple, sencilla de entender, ayuda a comprender esas ideas terribles. Y el tercer punto de quienes hacen más fácil, o sea, ya vimos, quien desarrolla la teoría, quien mejora la notación, y cuál sería, consideran ustedes, la última pata de ese banco de 3 patas. El que la aplica, no. No. No Está pensando necesariamente. en el resultado como tal, ¿no?
No, no necesariamente el resultado como tal. Ok. Vean las caras que están ahí. La tercera parte de quienes realmente mejoran el entendimiento de la matemática son los didactas. Son quienes se esfuerzan por encontrar cómo expresar esas ideas complicadas que encontramos en matemática y ir de lo específico a lo general y ver todas estas maneras. Era lo que yo les decía en los tiempos de Bourbaki, que hablábamos de la notación. Cálculo solía ser un curso avanzado de la carrera de matemática o de ingeniería. Y avanzado estábamos hablando curso de último año y a veces curso de nivel ya de posgrado. Hoy por hoy los chiquitos de muchas secundarias, incluso algunas secundarias públicas, cubren cálculo y aprenden cálculo. Y eso en gran parte es porque miles, posiblemente millones de didactas en matemática han puesto cada uno su granito de arena por encontrar esas técnicas que hacen, en este caso estamos hablando del cálculo, pero todas estas ideas que sean más fáciles de expresar. Bueno. No era esto lo que quería hacer, pero es que, ay, Dios mío, es que el trackpad sí me está funcionando, pero no sé por qué. Okay. Claro, tengo que compartir pantalla y okay, entonces, ¿qué es o sea, esta aproximación de la raíz cuadrada? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué es que cada aproximación es mejor? Y aquí debería ser, hasta ahora me doy cuenta, raíz cuadrada de A, no de X, pero ¿por qué es que acá más 1 es una mejor aproximación que acá? Yo ahí lo que puse, o sea, o lo que pensé, es que se va haciendo como una asociación, es que lo relacioné con bisección, entonces se va haciendo una asociación de subintervalos más pequeños que me van acercando a la solución que yo necesito. Básicamente así fue como yo lo vi, pero no sé. Sí, Yo también pensé como en... perdón, profe. No, sí tiene algo que ver en análisis numérico hay una técnica que es técnica de bisección y sí tiene algo que ver, pero no es exactamente la técnica de bisección. Está relacionada. Bueno, Luis. Sí, yo también lo había relacionado con bisección y también, digamos, haciendo el análisis que yo hice, como el método que ellos hicieron ahí escrito, también como que lo que están haciendo es acortando las distancias. Entonces, digamos, ellos tienen un punto final que es, por ejemplo, yo lo hice para la raíz de 7. Entonces, digamos, si yo agarro el 2 y el 3, que son como los valores cuadrados que están arriba y abajo, entonces, digamos, yo agarro 2.5. Entonces, 2.5 elevado al cuadrado, pues no llega a 7. Entonces, voy acortando como las distancias más y más hasta llegar a ese punto en específico que elevado al cuadrado me va a dar 7. Ahora, lo que usted se está refiriendo es el método de bisección, que no es exactamente este método. Nuevamente, sí está relacionado. ¿Alguien más quiere contribuir? Bueno, no sé si me escuchan. Sí, escuchan. Sí. No. Sí, Ok. Juanca. Ok, bueno, yo por ahí leí en una página o en un artículo, no recuerdo, que lo que parte de lo que hacían era salir como de un rectángulo con, en este caso, largo B1, perdón si escuchan mucha bulla, con largo B1 y con ancho A1. Entonces lo que hacían con el A2, bueno, cuando dividían A1 más B1 entre 2, iban haciendo como que el largo se convirtiera en
la medida de largo en la medida del ancho para ir convirtiendo ese rectángulo en un cuadrado y al final cuando le aproximaba ese rectángulo a la forma de un cuadrado, entonces ahí tenía como el resultado, más o menos. No sé si me entendieron algo. Mm, más o menos. Ah, ¿alguien más? O sea, hasta cierto punto está lo que está diciendo y sí tiene algo de razón y ahora lo vamos a ver. Entonces lo que está diciendo es yo empiezo con un cierto rectángulo y esencialmente lo que voy haciendo es viendo en qué, o sea, haciendo el lado largo más corto y el lado corto más largo, a Sí, ver ese rectángulo tiene que tener área en este caso, A, el resultado del área de ese rectángulo. mm, pues sí, sí tiene una cierta lógica, porque es cierto, o sea, si nosotros tiramos a uno al otro lado a multiplicar, vemos que a uno por B1 es A, y entonces a 2 por B2 va a ser A, y así sucesivamente. Entonces sí podemos verlos como, ah, como lados de un rectángulo que estamos como empujando en el lado más largo para ver en qué momento se forma un cuadrado. Es una buena forma de conceptualizarlo, pero no me parece que sea exactamente lo que estamos haciendo. No sé si alguien ha visto un poco más allá en este algoritmo en general. Que veamos. Vamos a ver una diferencia. Es que tanto Luis como Fabiola mencionaron el término de bisección. Entonces, veamos, voy a eh, tomar, veamos cuánto es ahí. Vamos a raíz cuadrada de 7, que es lo que tenemos. Entonces, nosotros sabemos por el cálculo que estamos haciendo que raíz cuadrada de 7 es aproximadamente 2,645, 57, 51. Ay, Dios mío, esta cosa de arriba que me... Bueno, entonces, hay una forma muy distinta de, o sea, es que cuando me hablaron del método de disección, que efectivamente es un método que sirve, vamos a quitar esto de acá, en el que nosotros decimos, bueno, ponemos aquí 2 y aquí 3. Esto es la bisección. ¿Qué sucede? Lo que ustedes hacen en este momento es, se van a la mitad, 2,5, y ustedes prueban. ¿Qué sucede? Ustedes saben que cuando, para la raíz cuadrada, este es menor y este es mayor. O sea, 2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9 y 7 está entre 4 y 9. Toman 2,5, lo elevan al cuadrado y le da 6,25, que es menor que 7. Entonces ustedes saben que en el primer tiro va a estar a este lado. Toman entonces en este intervalo de acá, en este intervalo de acá, toman el punto medio que es 2,75 y lo evalúan y bueno, les va a dar mayor. Pueden hacer el cálculo de cuánto les da. Entonces, como les va a dar mayor, ustedes se vienen al medio. Aquí toman a 2,67, 675 me parece. No. 625, perdón.
625. Entonces, como sabemos, o sea, estoy viendo el valor de arriba y como, pero si tuviésemos que hacerlo a mano, lo que haríamos es sacar el cuadrado de ese 2,625 y nos damos cuenta que nos tenemos que ir aquí, entonces calculamos este valor. ¿Y qué sucede? En cada paso, o sea, al principio teníamos este intervalote, después teníamos este, después teníamos este, después teníamos en este pequeño nos íbamos a este lado, entonces teníamos este, y después ahí, bueno, ahí habría que ver, pero cada vez el intervalo se va haciendo más pequeño. Y efectivamente, de hecho, la longitud del intervalo va haciéndose cada vez a la mitad del intervalo anterior. Ese es el método de disección. Está relacionado, pero no es el mismo que este que estamos viendo acá. Este que estamos viendo acá, que como aquí les dice, está en una tableta, la tableta 7289 de la Universidad de Yale, es... se parece más a un método generalizado milenios después que llega a nosotros como el método de Newton-Raphson. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Entonces, nosotros tenemos, imaginémonos igual, que empezamos, queremos raíz de 7 y damos una buena aproximación y nos decimos 3. ¿Por qué? Porque sabemos que 3 es 9, o sea, 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, 7 está más cerca de 9 que de 4. Entonces, digamos que empezamos y este es nuestro A1, que efectivamente no es raíz de 7. ¿Qué sucede? ¿Qué sería B1? B1 sería A entre A1, ¿verdad? Sería 7 entre 3. Eso es más o menos, eso es 2 más 1/3. Entonces, aquí tendríamos B1. ¿Y qué sucede a partir de acá? Nosotros ponemos este como nuestro A2. Ahora, ensanchemos esto un poco como para darle más, o sea, tomamos esta parte de aquí y la hacemos más grande y tenemos B1 acá y A1 acá. ¿Qué es lo? Y tenemos A2 justamente en el medio. ¿Qué sucede en este caso? Digamos que raíz de 7 está por aquí. Y A2 es mayor que raíz de 7. Entonces, A entre A2 es mayor o menor que este es nuestro raíz de 7. A entre A2 es mayor o menor que A7, sabiendo que A2 es mayor. ¿Qué dicen ustedes? Es más pequeño. Es más pequeño. ¿Puede ser más pequeño que B1? No, que B1 no. ¿Por qué? No. Está en lo correcto, pero ¿por qué? Sí, porque dijimos que B1 es A entre A1. Y el A es más grande, o sea, teníamos 7 sobre 3. Que Y en este caso, correcto, en este caso A1 es mayor que A2, entonces A entre A2 no puede ser menor que A entre A1. Es simple ley de inversión. Entonces, en cualquier caso, por aquí va a estar mi B2. Entonces, nuevamente, nosotros veníamos de un intervalo mucho más grande a este intervalo
de 3, que es nuestro A1, a B1. Y después de este intervalo de B1 a 1, que es, claro, es que si pongo los dedos no lo van a ver, este intervalo, el intervalo de B2 a A2 va a ser todavía más pequeño. Ahora, yo puse raíz de 7 menor que A2. No justifiqué en ningún momento que eso fuese cierto. Podríamos tener el caso en el que esto se invierta. O sea, en que resulte que en este intervalo raíz de 7 estuviera de este lado. En particular, en este caso en particular, yo sé que raíz de 7 sí está por debajo de la 2. Porque la 2 en este caso sería de 7 tercios más 3 sería 16 tercios entre 2, 8 tercios. 8 tercios, si nosotros lo elevamos al cuadrado, nos da 64 entre 7, que es ligeramente mayor que 7. Entonces, en este caso sí se da, pero yo no estoy asegurando, o sea, en la explicación que les he dado, en ningún momento me asegura que la raíz que estoy buscando sea necesariamente menor que la K. Pero ¿qué sucede si hubiese sido mayor? O sea, ¿qué sucede? En este caso en particular sí lo teníamos, pero ¿qué sucede si por el contrario hubiese pasado que el raíz de A que estamos buscando está acá? Pues lo mismo, ustedes buscan y tienen un B2 y pues aquí se hubiese invertido el orden que teníamos, B1 más chiquitito y A1 más grande, y aquí se invirtió, A2 es el más chiquitito y B2 es el más grande, pero igual el intervalo se está reduciendo. Dicho sea de paso, esto es algo que creo que ustedes no han visto, bueno, quizá en los cursos de 540 y el que le sigue, que se me va cuál es el número, pero los de análisis, quizá en esos en algún momento ustedes hayan visto esto de los órdenes de las sucesiones. El orden en cada uno es aproximadamente el mismo. O sea, en el de bisección es siempre la longitud o sea, el késimo intervalo, la longitud del késimo intervalo es la longitud del primer intervalo entre 2 a la k-1. En este caso, la longitud del siguiente intervalo es a lo sumo. O sea, el intervalo késimo es a lo sumo la longitud del primer intervalo entre 2 a la k-1. O sea, tienen el mismo rango de decaimiento, pero por un pelito decae más rápido, por decirlo de otra manera. ¿Alguna pregunta hasta acá? De mi parte no, pero... Ok. Entonces, veamos el siguiente. ¿Están viendo lo de la tableta de Neugebauer? Sí, es lo que sale ahí. Por ahí. Es que a veces yo no soy tan diestro con Zoom y a veces meto las patas. Entonces, están resolviendo esta ecuación cuadrática, x cuadrado menos x igual 870. Y esta es la solución que la dan en palabras, pero si ustedes tuviesen que... Profesor, yo me quebré la jupa, yo llegué que lo que están haciendo es completando cuadrados. Lo que están haciendo es completando cuadrados. Ok. No es nada evidente, pero efectivamente lo que están Sí, haciendo. es que cuando usted lo ve escrito así, digamos, yo lo que hice fue escribirlo así y después traduje todos esos números hexadesimales y lo que están haciendo es un medio al cuadrado, lo están poniendo del otro lado, entonces están completando cuadrados. Correcto.
precisamente lo que están haciendo. O sea, denme un segundo, x cuadrado menos x. Ok. Entonces, esto es lo que ellos tienen. Dejé este punto, ¿por qué? Porque lo que están haciendo ellos, si nosotros lo vemos de la manera moderna, es agregar un cuarto acá y agregar un cuarto acá. Esto, fórmula cuadrática, que esto es x menos 1/2 al cuadrado. Y lo que ellos se percatan es que esto es 29 más 1/2 al cuadrado. Ahora, ¿cómo con la notación de ellos ver que 29 más 1/2 al cuadrado es 870, o más bien al revés, que 870 más 1/4 es efectivamente el cuadrado de esto? Eso es una de las cosas o sea, que con la notación de ellos yo no sé cómo lo hicieron. Pero sí, o sea, entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos no consideraban raíces negativas, entonces esencialmente lo que dicen es que estamos cancelando aquí, que tenemos x menos 1/2 igual a 29 más 1/2, o lo que es lo mismo, x es igual a 29 más 1/2 más 1/2, o sea, 30. Punto. Pero Luis tiene razón. Lo que están haciendo es completando cuadrados. Entonces, por ejemplo, o sea, ya es que una vez que uno sabe eso, si yo les pongo el siguiente, no es tan sorprendente, porque, o sea, ¿qué sucede si yo diría el terreno menos su perímetro? Es un terreno cuadrado, perdón. Esta tableta a veces es medio temperamental, pero imagínense que tenemos un terreno cuadrado y tenemos que su área menos su perímetro es igual a, no sé, a 625. ¿Cómo lo resuelven en ese caso? Perdón, no 625, a 621. Para que nos dé algo bonito, porque si no da algo feo. Hay que completar con un 4, ¿verdad? Exactamente, o sea, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos, acuérdense, veamos lo que dice Bauer, tomamos la mitad de 1, ¿por qué? Porque aquí es el que nos hace falta es 1. O sea, tenemos un 1 tácito como coeficiente del término lineal. Entonces, ¿cuál es el término lineal acá? 4. ¿Qué es la mitad de 4? 2 al cuadrado es 4. Entonces, lo que dice es que agregamos 4 a cada lado, esencialmente. Nos queda aquí x menos 2 al cuadrado es 625, que es 25 al cuadrado. Entonces, x es igual a 27. Pero ese es el sentido. Y sí, Luis, tiene usted toda la razón. Lo que usted tiene ahí es o sea, están completando cuadrados. Es que lo que enreda es la forma que ellos escriben. Pero si uno escribe eso, traducido los números como tal, y después lo hace como estilo ecuación, y están completando cuadrados. Pero sí es muy enredado, o sea, como escriben es muy enredado. Sí, porque yo hice eso que usted hizo, Lucho, yo lo pasé o sea, hice la conversión, digamos, la anotación. Ajá, sí, pero anduve, pero no le llegué a que era completar cuadrados, porque había algo ahí como que no me calzaba. Pero yo lo que hice fue traducirlo, y una vez que usted lo traduce, usted lo agarra en la ecuación, y usted empieza, bueno, le sumo esta parte, y ya cuando vi que a ambos lados está subiendo lo mismo, es completar cuadrados. Es muy vacilón, o sea, a lo que están llegando muy vacilón. Sí, porque yo hice la conversión y yo no.
De hecho, por algún momento pensé como que era la diagonal y entonces aplicaban ahí que el lado daba 30 porque como es un cuadrado, 45, 45 y así. Eso fue como lo que Incluso, pensé. incluso yo noto que yo pensé que estaban usando algo así como fórmula general, pero ellos no usan números negativos. Creo que lo había dicho el profe luego. Y entonces yo dije, no, no pueden usar las que son raíces negativas y demás. Entonces, es muy curioso. O sea, la forma que ellos pensaban es muy curiosa. Sí, no, a mí lo que es como la redacción. O sea, es como le digo, yo traté de hacer las conversiones, sí, hice las conversiones y todo, y la ecuación, pero no, no llegué. Bueno, en algún momento, dentro de no mucho, vamos a ver la primera vez que tenemos algo que se parece o sea, algo que se parece un poco a las expresiones algebraicas modernas. Ahora, cuando ustedes las vean, se van a dar cuenta que son profundamente distintas a como las vemos ahora, pero ya se entiende, o sea, ya no son este tipo de redacciones, porque, o sea, yo se los digo, yo como matemático profesional, yo no tengo idea uh, cómo es que a ellos se les ocurrían las cosas. Quizás por el hecho de que uno es muy visual y tener las cosas escritas así como las ecuaciones, como que uno llega a un momento en el que es muy sencillo manipularlas, incluso mentalmente, sin tener que hacer los respectivos cálculos. Pero, o sea, no creo, o sea, sin tener la notación preexistente, porque esa es una de las cosas. Uno dice, hey, ¿por qué no pusieron algún tipo de notación? Esa es una innovación que para ellos no había llegado, y aunque a nosotros nos parezca muy simple, porque hemos vivido con ella toda la vida, no es una innovación trivial. Pero sí, a mí no se me ocurre con ciertas de las cosas, como lo que les decía yo hace un rato. No tengo idea cómo es que ellos se dan cuenta tan rápido que 870 más un cuarto es el cuadrado de 29 más un medio. Ni idea. Ok. No sé si hay algún comentario más aquí. Entonces, este fue como el más, diría yo quizá el más truculento. Profe, yo tengo o sea, yo incluso hice el dibujo, pero el último paso yo no le llegué porque dice, construyan cuadrado con diagonal LG y lado HF. O Ok, sea, ya ni es un siquiera entendí qué es rectángulo. lo que... Ahí era el rectángulo, Sí, el profe había dicho así. Ah, sí, con razón. yo lo dije en el video, pero Sí. Igual yo no le llegué, digamos. Sí, yo lo intenté y yo me quedé como, Yo me puse como a hacer operaciones ahí como para ver el área al cuadrado y ver si llegaba a alguna igualdad con el área del rectángulo, pero, o sea, no, haciendo sustituciones y todo eso y no, o sea, no sé, muy profundo. ok. No sé si alguien tiene algo que quieran mostrar. Bueno, si no lo tienen, no sé, podemos dejarlo porque creo que tenemos todavía el de la ságuita. Podemos dejar este un momento. Mi sugerencia sería pónganle nombres, pueden ponerle X a B y Y a B, C, y pueden ahí empezar a travesear a ver cómo es que llegan a que el lado que hace falta, o sea, el lado de esta construcción que están diciendo es efectivamente de raíz cuadrada de XY. Esa sería una manera de llegarle. Pero si nadie lo ha hecho ahora, no se apresuren, podemos dejarlo para de hoy en 8 como el único que nos queda de acá.
Profe, Ajá, sí. pero es que igual, digamos, donde dice construye un rectángulo con diagonal LG y lado HF, ahí, o sea, ¿y cómo es eso? No sé si es que yo no estoy demasiado cerrada o qué, pero no sé, digamos, cómo es esa construcción. Ok, déjeme ver si Sí, pero ahí no están haciendo Pitágoras ahí, porque es la diagonal. Sí, hasta cierto punto eso es Pitágoras lo que están haciendo, pero déjenme un segundo. Nada más para la pregunta que hace Fabiola. Entonces, Sí, pero digamos, Lucho, ahí usted, ¿cómo haría ese rectángulo? Eso Es fue lo que a mí me comió también. Es No que sé cómo acuéstelo dibujarlo, digamos. como si fuera un triángulo. Entonces, LG es la diagonal y HF es como la parte, la paradita, la horizontal, así. Bueno, vertical, perdón. Y el otro lado es el que falta. Entonces ahí está Pero como ¿en la dónde posición. está pero ¿dónde está la diagonal? O sea, No, o es sea, que, la diagonal, usted nada más la toma, la jala. O sea, usted construye el rectángulo con esa diagonal. O sea, lo que mide esa LG, usted lo jala y se lo lleva para otro lado y si quiere dibújelo en otro lado. Y arma el rectángulo con diagonal LG y lado HF. ok. Dice, entonces sería pasar LG, es LG, sí, LG como de E a M. No, porque sí, yo puedo trazar ahí esa diagonal, sería. ok. Veámoslo de esta manera. Déjenme, me pasa aquí. Evidentemente esto está a mano alzada, así que, y yo no soy así el más habilidoso, por mucho, no soy el más habilidoso de los dibujantes, pero de usted llega y toma HK, o sea, toma esta, voy a hacerlo en otro color, toma esta longitud de acá y la pone como lado. Entonces digamos que esto es HK. Pero no era HF, bro. Sí, es HF. Es HF, entonces fui yo el que Ajá. metió las Sí, patas. HF. Es HF, entonces desearía decirles que, es que estaba viendo si estaban poniendo atención, pero yo creo que ustedes no me creen. Ok. Y estarían en lo correcto si no me creen, así que no se preocupen. En este caso, HF, entonces toman esta longitud de acá, y como dice Luis, la transportan y digamos que la dibujan aquí. O sea, el tipo Rayleigh compás. Y después LG, esta de acá, esta, lo que hacen es un círculo, déjenme ver, un círculo como acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes tiran la perpendicular desde F a donde peguen este círculo, resulta que podemos llamarle a este que esto va a tener longitud LG, porque lo que ustedes hicieron fue hacer un círculo. Déjenme más bien, esto tiene longitud HF. Ustedes lo que hicieron fue sentarse, llamémosle a este punto X, a este punto Y a este punto Z. Ustedes hicieron X y XY tal que tuviera la misma longitud que HF. Hicieron un círculo de centro en X con radio LG. Trazan la perpendicular desde Y al segmento XY. Entonces, esto es un triángulo rectángulo. Esto mide LG
Y ya, si ustedes completan el rectángulo, pues tienen un rectángulo donde uno de los lados, nuevamente, está terriblemente mal hecho. Yo sé. Pero ay, o dibujo o hablo, qué terrible. Bueno, créanme que eso es en alguna geometría un triángulo, un Abstracta. rectángulo. Entonces, o sea, esto en alguna geometría rara es un triángulo, un ángulo recto. Tienen un rectángulo, uno de los lados mide HF y la diagonal mide LG. Entonces, en este caso, YZ sería el lado del triángulo que están buscando. El asunto es por qué ese lado es efectivamente el lado de un cuadrado con la misma área que el rectángulo ABCD. No se preocupen, no los voy a apresurar ahora. Tómense su tiempo y dejamos esa para la próxima semana para que la piensen un poco mejor. Pero ¿por qué funcionan? O sea, que estaban en lo correcto y la respuesta es sí, sí están en lo correcto, eso sí da, pero ¿por qué va a funcionar? El último, Profe, sí, pero es que igual yo ahí entro en conflicto, porque, digamos, estamos diciendo que hay que tomar el segmento HF. Entonces yo tomo ese HF, pero de ahí me está calzando, no sé, me está calzando el vértice H con el vértice L. O sea, estaría diciendo básicamente, es que, ok, Fabiola, una cosa es que usted no está levantando partes de la figura, usted está levantando nada más longitudes. ok, Como cuando uno está hablando en geometría euclidia, construcciones con regla y compás, que usted lo que toma es, usted llega y mide con el compás cuánto es que mide el segmento, en este caso HF, y lo transporta y hace el resto ok, sí, digamos que no sé, que Sí, LG mida 5 centímetros, entonces esa diagonal mide 5, qué sé yo, por decirlo así, entonces. sí, de exactamente. hecho lo que le iba a decir, que le pusiera valores, porque de hecho Sí. el cuadrado se parte de un cuadrado que tiene, por ejemplo, área A al cuadrado. Y como Ujú. se le agregó una parte, yo creo que va saliendo incluso como una fórmula notable, diría Es que yo empecé a hacerlo así, por eso le digo, pero no tomé valores, empecé a tomarlos así como AB por BE, KE por GE y todo eso. Entonces me hice un colocho por eso mismo, porque no me calzaban los vértices, por decirlo así, yo suave, y me ya colapsé ahí. Bueno. El último de estas cosas era esto de la aproximación del área circular y cómo, o sea, cómo es que ellos llegan a esto, esencialmente. ¿Qué es Pero, lo ¿verdad que? que habíamos dicho, perdón, que ese estaba mal? O sea, esa fórmula que ellos dijeron es una Ajá, aproximación, pero está mal. correcto. Ok, es que digamos, yo lo que hice fue construir un triángulo con base C más S y altura S, dividido entre ¿Lo dos. tienen en Entonces ellos lo PDF? que... ¿Perdón? ¿Lo tienen en PDF? Sí, claro. Aquí Compártanlo. ok. Digamos, yo dije, porque ellos lo que están haciendo es S más C y la altura S, entre dos. O sea, están haciendo como el triángulo de arriba, pero les falta un pedacito. Porque en realidad el área esa circular más bien es el sector circular menos el triángulo que se forma, que tengo aquí, este que está aquí. Entonces, o sea, está muy cercano, de hecho dice como dos cálculos, está muy cercano, pero le falta un pedacito y yo creo que es porque aproximaron como muy, muy por encima un triángulo arriba. Yo lo pensé igual, la verdad. Ok, esta de hecho
Ok. Vean que si ustedes hacen el triángulo, claro, ustedes no están viendo ahora mi cursor porque yo no soy el que está compartiendo pantalla. Pero Ok, voy a dejar de compartir. no, déjelo ahí porque Ok, ok. voy a hablar. En el triángulo, perdón, en el círculo azul, ustedes tienen, espero que ninguno sea daltónico porque sí me estoy refiriendo a los colores. En el triángulo azul, que en este caso está en la esquina superior izquierda de la hoja, ustedes van a tener que, si ustedes hacen nada más el triángulo superior, o sea, el que es la cuerda con, con el punto que se obtiene al proyectar la ságuita, eso les da lo mismo que la parte del triángulo en verde que tiene C de base y S de altura. Aunque aquí en el dibujo de Luis es un triángulo rectángulo, en este caso no, va a ser un triángulo isósceles ahí distinto. Entonces, ¿a qué creen que corresponde la aproximación que le están dando al triángulo rectángulo isósceles SS? O sea, con lados, con catetos S y S. O sea, el otro lado de ese triángulo. Profe, yo no entendí la pregunta. Ok, O Sí, sea, que batía también, que como patinas. ok, déjenme ver. Este triángulo, dice él. ajá, El ese dice triángulo el S y profe. S. Ajá, Ajá. pero no entendí la pregunta. O sea, ¿qué con ese? Ajá, ¿a qué corresponde? Déjenme ver si... Es que Luis dibuja más bonito que yo, ese es el problema. Es que la tablet tiene para hacer figuras geométricas de un solo. Entonces. La mía no, la mía es más vieja. La mía ya tiene 6 años. Que en cuestión de tabletas eso es una eternidad. Ok. Entonces, déjenme nada más, estoy tratando de copiar esto como para dejarlos menos bateados al respecto. José es una Samsung. Y bueno, es que yo tengo una igual a la de Lucho. Es Es que una yo, Samsung y se usa el blog de notas de Samsung, digamos, es lo que... Es, Bueno, yo uso esa, creo que Lucho también. sí, Bueno, trae por default un no, la mía es Samsung, pero la yo- mía es más vieja. la mía también Ajá. es Samsung, también, por eso le preguntaba para utilizarla. Es que, por ejemplo, cuando yo doy clases, utilizo Zoom, ¿verdad? Y entonces las cosas se borran. Entonces es mejor que quede ahí como un respaldo. Ah, sí, sí, es la aplicación, sí, se pero llama sí. Samsung Notes. Ajá, Ah, Usted si ok, está en clase, usted lo que hace es que proyecta esa aplicación. ¿No? ok, correcto. listo. Gracias. Ok. A lo que... ¿puede dejar ahora sí de compartir, Luis? Y déjenme compartir a mí. Y nos vamos a esto. Entonces yo ahí traté de hacerlo un poquillo más. Entonces, C es la longitud de la cuerda. S es lo que ellos llaman ságuita. Entonces, acuérdense lo que tenía Lucho era que este era... Ay, perdón, bueno. Yo es que los escucho ustedes y a veces copio los... Sí, 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 profe, pues sí, así me dicen más que mi nombre como tal. Así, para sentirme ameno, digo yo. Para mí Lucho era mi abuelo. Mi abuelo hasta el día que murió fue Lucho. Entonces, nosotros tenemos C y S. Entonces, este es un triángulo de base C y altura S. Este triángulo que tenemos acá, el que completa,
es un triángulo de base C y altura S. Entonces, es este que está como un anaranjadito, nuevamente espero que ninguno sea daltónico, me disculpo si alguno lo es, tiene la misma área que este lado de acá. Entonces, esencialmente, pueden imaginarse, y eso podemos dejarlo para la próxima, pueden imaginarse una razón por la cual ellos asumen que el área de este triángulo de acá es el área de estas pancitas de aquí que quedan. ¿Por qué no es y por qué se les pudo haber ocurrido a ellos que era una buena aproximación? Entonces, simplemente para que lo vayan considerando. No sé si tienen alguna pregunta acá. Bueno, piénsenlo. Igual esto va a quedar ahora apenas Zoom me lo termine de copiar, yo lo subo a mediación. Porque esta era la última parte de los problemas, pero nosotros sí nos quedamos con la pregunta que yo les había hecho. ¿Cómo saben ellos cómo saben ellos que están en lo correcto? ¿O no les interesaba estar en lo correcto de la manera en la que nosotros pensamos ahora que algo es correcto matemáticamente? Sí, profe, yo pienso que es como por conveniencia, digamos. Hubo otra cosa que usted había dicho, que era, por ejemplo, el por qué ellos tenían el símbolo 2/3 diferente, el egipcio. Digamos, yo busqué y eso era porque ellos hacían los graneros circulares y la medida de los codos y les daba, digamos, el inverso de 2/3 era un no sé qué. Entonces, digamos, el 2/3 era por conveniencia, porque al resolver un problema inverso de cuánto le cabía al granero, ellos harían con el número 2/3. Digamos, yo creo que igual es aquí con lo que es la sáquita. Para lo que es la realidad y, digamos, construcciones que ellos tal vez estuvieran haciendo, pues es una aproximación muy cercana y para de contar, si fallé por algo, no importa, no es tan de gravedad, pienso yo. ¿Alguna otra opinión? Bueno, lo que yo estaba pensando también era que, bueno, entonces esos son como resolución de problemas y en contextos como reales, entonces como que tal vez una aproximación súper, súper, súper exacta no era tan necesaria, sobre todo por algo que sí fue como en la clase pasada, de que, por ejemplo, cuando uno está haciendo un edificio no necesita como tanta, 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 tanta exactitud, porque al final no se va a caer el edificio, digamos, pero no sé, tal vez ellos lo que querían era resolver los problemas que se surgían en el momento, no tanto como encontrar la exactitud o la cosa tan precisa de los ejercicios o de los problemas que se les presentaban. Solo una corrección ahí, Malin, que creo que usted al final se dio cuenta, no es lo mismo exactitud que precisión. Y de hecho, sí, el asunto es, usted lo que alude es que en algún momento que ellos decían que habían alcanzado raíz de 2 con, no me acuerdo si eran 4 o 5, si nosotros lo pasamos a decimales, a 4 o 5 decimales de precisión, y yo les decía, bueno, es que imagínense que si nosotros estamos hablando de una pared cuadrada de 3 metros de lado, pues la diferencia en eso eran, creo que menos de 1 milímetro, o sea, era algo muy pequeño. Entonces sí, o sea, incluso puede que sus instrumentos no puedan medir con esa precisión, pero sí se requiere un cierto grado de precisión, o sea, ustedes están en lo correcto, o al menos yo asumo que ustedes están en lo correcto, porque es más o menos la misma idea que yo tengo. La verdad es que nosotros no podemos 100% ponernos en en la cabeza de un egipcio o de un mesopotámico de hace 3000 años, simple y llanamente porque no tenemos la cultura,
no estamos en el entorno, crecimos en un mundo completamente distinto. Pero sí, yo lo que me imagino es, a ellos lo que les interesaba era la utilidad. Eso cambia un poquito con los hindúes cuando ya se ponen a encontrar cosas que no necesariamente parecen tan útiles, al menos no con la tecnología de la época. O sea, en realidad, por ejemplo, cuando uno se pone a pensar en cosas de teoría de números, por ejemplo, la teoría de números es hermosa. De hecho, Gauss, que es uno de los matemáticos más famosos y relevantes de casi que toda la historia de la matemática, él decía que la teoría de números era la reina de las matemáticas. Pero en su tiempo la teoría de números tenía relativamente poca aplicación práctica. O sea, era un estudio por la belleza de la materia per se, por la belleza de la teoría per se. Eso es muy distinto ahora, ¿verdad? O sea, nosotros en estos momentos, ustedes o sea, nos estamos viendo todas las caras y alguien intercepta la señal y posiblemente no pueda ver lo que estamos hablando. En este caso no tiene importancia porque es una clase que vamos a hacer pública, que vamos a poner en varios lugares, entonces, pero sí hay seguridad informática. O sea, ¿quién ha pedido algo por Amazon o incluso ha pedido una pizza express por Uber Eats y ha puesto su número de tarjeta de crédito en el teléfono? ¿Cómo es que usted sabe que yo no voy a agarrar esos datos y usarlos? Bueno, en este caso es esencialmente teoría de números, pero eso es un desarrollo bastante reciente. Eso es esencialmente Diffie-Hellman y RSA y todo eso viene de 70s, 80s. O sea, poquito antes de que yo naciera o cuando yo nací. Y yo sé que quizá para ustedes decir que yo soy un cuarentón y diga que mama roco, pero o sea, no es hace tanto. O sea, históricamente no es hace tanto que ese tipo de matemática tiene una aplicación tan importante. Profe, es que yo lo que quería decir, o lo que yo me cuestiono, y no sé si va de la mano con lo que usted dijo en una clase, es cómo hacían ellos para saber que eso que estaban haciendo efectivamente correspondía a una aproximación de lo que tienen que llegar. Entonces yo me acuerdo que usted en una clase dijo como que seguro se ponían varias personas, se ponían a varias personas y a los que les diera lo mismo, entonces asumían que tal vez esa era la respuesta. Pero hay estudios que respalden, digamos, ese pensamiento o esa teoría que se piensa. Quizá ahí yo metí las patas y confundí un poco las cosas. Las tablas que se publican, yo estoy hablando de tablas mucho más modernas, donde sí, o sea, donde sí hay, me parece, no estoy seguro, pero no me acuerdo si era la Real Academia de Ciencias en Londres o la oficina de censos y estándares, pero una de esas oficinas en Londres, ellos sí tenían, o sea, sí sobreviven documentos donde se explica el protocolo que se seguía para elaborar las tablas. ¿Qué sucede? Eso estamos hablando de 1600 para acá, o sea, los últimos 500 años, no de hace 4000, 3000 años. ¿Cómo sabían ellos? Eso es un interrogante bastante importante. La verdad es que no sabemos. Nos imaginamos que mucho es por prueba y error. Los seres humanos somos profundamente adaptables y en parte es por el hecho de que
A veces no, no lo suficientemente rápido, pero usualmente aprendemos de nuestros errores. Entonces, la idea es, pues en algún momento se equivocaron, metieron las patas y algo feo pasó, y entonces trataron de ver cómo lo rehacían y por prueba y error se va perfeccionando la técnica. Eso incluso es, o sea, no lo hacemos únicamente en la ciencia, donde ahí, bueno, o en este caso, en la técnica de cálculo que ellos utilizaban, que en este caso es muy adrede, pero nosotros hay un montón de cosas que suceden así, o sea, creo yo, no sé, me corrigen si estoy equivocado, pero creo yo que aquí nadie es un deportista profesional. Pero una de las cosas que sucede es que cuando uno hace algún deporte de manera repetitiva, bueno, obviamente uno se vuelve mejor, entre más practica se vuelve mejor, pero ¿por qué es? Es porque uno conscientemente aprende más, y no necesariamente, es por lo que la gente llama memoria de músculo, porque el cuerpo aprende a optimizar ciertos movimientos, a guardar más energía, a ser más preciso en ciertas cosas. Bueno, pasa lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno lo hace, o sea, cuando uno lo hace en un deporte, hay una parte que sí es muy consciente, pero mucho de eso es simplemente el cuerpo respondiendo de una manera más allá de lo que uno realmente está pensando detalle por detalle. En esto sí es muy detallado y es de hecho muy simbólico, uno lo está viendo, pues nosotros en papel o en una pantalla, ellos en una tablilla de arcilla o en un papiro, pero también, o sea, se equivocan y ven por qué se equivocaron. Esencialmente es, digámoslo así, una versión heurística del método científico. Usted se equivoca, ve por qué se equivocó, trata de corregirlo, prueba a ver si eso funciona. A veces funciona, a veces no. Si no funciona, pues lo vuelve a hacer. Eso es lo que me encanta de, no sé si alguno ve el programa Cosmos, pero hay un episodio que él decía, digamos, nosotros destruimos toda la humanidad, toda la información, ¿verdad? Y damos a ciertas especies, damos para que vuelva a crecer la humanidad de nuevo, los datos científicos y toda la evolución va a volver a crecer igual, porque al final de cuentas seguimos rigiéndonos bajo las leyes físicas. Entonces, y es eso, igual de eso es prueba de que varias gente en distintos puntos del planeta llegó a resultados similares, porque eso que me dijo usted ahora, de que ellos básicamente están usando Newton-Raphson antes de que, o sea, ni siquiera lo hubieran usado, de que existiera Newton, o sea, es demasiado volado. Sí, ahora, es un caso particular de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un poco más general, no solamente se usa para raíces cuadradas, pero en este caso cabe la comparación. Bueno, ya son las 2:30. No sé si alguien tiene como algún comentario para concluir. Okay, entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a dejar de grabar y quédense un segundito.